Lindo día para hacer un jugo frutal. Miren qué hermoso día para estar entre las plantas y también para hacer un jugo. Vamos, que me voy a acercar al arbolito responsable de este video. Se trata de la cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Hoy estos frutos se van a convertir en un jugo, donde además les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Ahora voy a cosechar algunos de los frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Para el que no conoce este fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Para esta receta voy a utilizar una compotera llena de frutos, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. La cereza magenta tiene una semilla central. Luego voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar algunos datos de la semilla de cereza magenta. Lo primero que vamos a hacer ahora es retirarle las semillas a los frutos. Bueno, ya le retiramos las semillas a los frutos. Ahora los vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, una vez procesados los frutos, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, mediante el uso de un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas C y A. Además, posee minerales como fósforo, hierro y calcio. Contiene polifenoles con capacidad antioxidante. Eso quiere decir que pueden captar y neutralizar compuestos que dañan las células, con lo cual estos pierden su capacidad de daño. Tiene propiedades antidiabéticas. Es un buen antiinflamatorio. Contiene vitamina E, magnesio, potasio y antocianinas, que reducen la inflamación. La pectina que contiene hace que sea apropiada para la digestión. Ayuda a prevenir afecciones cardiovasculares. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy buenos los beneficios para la salud de parte de la cereza magenta. Así que ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a beber este jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata
del jugo de cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Acá estoy bien preparado, voy a pasar a probar el jugo y luego les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, muy bueno, muy bueno. Realmente me sorprendió el sabor. Voy a probar un segundo sorbito y luego sí les hago la descripción del sabor. Vamos. Mejor todavía el sabor sabiendo de que tiene tantos beneficios para la salud. Ahora les cuento de qué se trata. Es un jugo que se los recomiendo porque además de tener beneficios para la salud, tiene buen sabor. El sabor es un poco dulce y un poco ácido. Y si me preguntan a qué se parece el sabor de este jugo, les cuento que se parece a una mezcla entre manzana y rosas. Algo así. Por ahí está el sabor de este jugo de cereza magenta. Ahora les voy a contar algo que les prometí en una parte del video. Hablar sobre las semillas de la cereza magenta. Las semillas de la cereza magenta son recalcitrantes. Eso quiere decir que van perdiendo poder germinativo a medida que se van secando. Mi consejo es que ni bien cosechen las semillas de cereza magenta, no las conserven secas más allá de un mes. En resumen, lo ideal con estas semillas es ponerlas a germinar ni bien se cosechan. El sabor de la cereza magenta o lili pili me ha sorprendido y mucho cuando he realizado alguna receta. Con esta ya son dos las recetas que tenemos realizadas en el canal. La primer gran sorpresa fue sin dudas el helado de cereza magenta, un sabor delicioso, muy particular, único, original, la verdad que me encantó. Y ahora esta es la segunda sorpresa, el jugo de cereza magenta, otra locura y con muchos beneficios para la salud. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar el video del helado de cereza magenta, no se lo pierdan. También les voy a dejar la prueba de sabor del fruto y ahí les cuento bien de qué se trata. Además, les voy a dejar otros videos muy recomendados. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo beber este jugo, que es muy rico y tiene muchos beneficios para la salud. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.